Antes de comenzar con plano inclinado, voy a explicar las fuerzas que van a intervenir, las más importantes de todas. Entre estas, la fuerza giratoria o fuerza-peso, que tiene de módulo. Módulo es lo que vale, ¿no? Por así decirlo. La magnitud de la fuerza-peso. La masa del cuerpo que estamos considerando por G, que es la aceleración de la gravedad. Esta es una fuerza que se debe a la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Cuando nosotros saltamos, hay una fuerza que trata de traernos hacia la superficie de la Tierra, ¿no? Ese es el peso. Dirección radial y sentido hacia el centro de la Tierra. ¿Esto por qué es así? Pues fijaos, aquí si nos damos cuenta, la dirección va a ser radial. Si aquí pongo un objeto, va a ser radial, como el radio de una bicicleta. Sentido, pues hacia el centro de la Tierra. La flechita apunta hacia el centro de la Tierra, no hacia afuera. Esa es la fuerza-peso. En un plano horizontal, ¿cómo sería? Pues así. Coincidiría ¿con quién? Pues con nuestro eje Y. ¿Vale? Voy a ponerla aquí si queréis en rojo para que sea más clara la fuerza-peso. Vale. Más cositas. La fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción. Una fuerza de reacción, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, aquí tengo una mesa. Vamos a suponer que tenemos una mesa o una superficie. Aquí, por ejemplo, la mesa. Y esto aquí es un cuaderno. Pues oye, si solamente existe una fuerza, va a existir una aceleración. Entonces, este estuche o este libro se caería, atravesaría la mesa. ¿Qué debe de suceder? Debe haber una fuerza con la misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto, que contrarreste esta fuerza-peso y que la suma de ambas sea cero, por la tercera ley de Newton. Misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto, para que la suma de ambas dé cero en ese eje Y. Y en ese eje Y no existe aceleración, quedándose en ese eje Y esta masa, este libro, este estuche en reposo, y ni vuele, por así decirlo, ni atraviese la mesa. ¿Vale? Esa fuerza debe ser cero por la tercera ley de Newton, por así decirlo. Aquí estaríamos combinando la tercera, la segunda y la primera en definitiva, ¿no? Porque estamos explicando que deben de ser del mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto, que la suma de ambas va a ser cero, y si la suma de ambas es cero, no actúa ninguna fuerza, la fuerza resultante es cero, por así decirlo, no hay aceleración. Si no hay aceleración, pues estamos en reposo en este caso, ¿vale? Esa es la normal, que es una fuerza de reacción. ¿La dirección cuál va a ser? Pues la dirección no va a ser ni más ni menos que esta aquí, que sería perpendicular a la superficie de contacto, en este caso, pues, por ejemplo, la mesa, y sentido, pues, hacia afuera de la misma. Esta superficie de contacto, pues, hacia afuera, no hacia adentro de la mesa, sino hacia afuera. El módulo, pues, va a depender en cada caso. Aquí, en este caso, tendríamos que va a ser igual que la fuerza-peso. ¿Por qué? Pues porque si en este eje se cumple sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, aquí la suma de fuerza es, voy a considerar este sentido como el positivo, n positivo menos la fuerza-peso. Aquí no habría aceleración porque estamos en reposo y tendríamos que aquí n es lo mismo que p, que es igual a n por g. En este caso el módulo coincidiría con el de la fuerza-peso. En un plano inclinado no, luego lo veremos. Ya por último vamos con la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Pues lo voy a explicar aquí, más claro en esta superficie. Fijaos, aquí una fuerza de rozamiento, si consideramos que este bloque se mueve para allá, con una cierta velocidad, la fuerza de rozamiento va a tener una dirección paralela, voy a ponerlo en verde, paralela a la superficie de contacto. O sea, paralelo a esta superficie de contacto. Dirección paralela. Y sentido contrario de movimiento. Si me muevo hacia allá, la fuerza de rozamiento viene en sentido contrario. Fuerza de rozamiento. ¿Vale? ¿Cuál va a ser su módulo? Pues el módulo va a ser mu por n. Mu es esta letrita y n es la normal. Mu es adimensional, no tiene unidades. ¿Vale? Adimensional significa que no tiene unidades. Y va a estar entre 0 y 1. Su mayor valor puede ser 1. ¿Vale? Su menor, pues 0, en el caso de que haya rozamiento. Va a estar entre 0 y 1. Y no tiene unidades. Es adimensional. Así que querían explicado las tres fuerzas, tanto su módulo, su dirección, como su sentido. En el caso de un plano horizontal. Vamos a ver lo que sucedería en el caso de un plano inclinado. Vamos a explicar el primer problema de todo del boletín, que si no lo habéis leído, leedlo ahora mismo y empezamos con él, ¿vale? Pausa el vídeo, lo leéis y empezamos con él. Fijaos, nos dicen que tenemos, por aquí, así decirlo, aquí la caja esta, aquí, que va a existir sobre una fuerza-peso, que como era su dirección, radial hacia el centro de la Tierra, sentido hacia el centro de la Tierra, el módulo mg,
Pero bueno, aquí sabemos que va a ser, en este caso, como es un plano horizontal, va a ser perpendicular, ¿no?, a este plano horizontal. Luego normal, que es la fuerza de reacción del peso para que no se hunda. Una fuerza, que aquí la tomo en el eje X, porque pongo los ejes tanto X como Y. Mi eje X me indica esta flechita el sentido positivo de movimiento, hacia donde avanzo. Y mi fuerza de rozamiento, que se opone a esa fuerza que estoy ejerciendo, estoy, por así decirlo, tirando de ella. Bueno, ¿qué pasaría? Me dice que al aplicar una fuerza F, que no sé cuál es, me va a generar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y al aplicar una fuerza 2F, el doble de fuerte, por así decirlo, voy a tener una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a estudiar los dos casos por separado. El caso en el que la fuerza F, dejando la fuerza F como incógnita, y el caso en el que la fuerza 2F. Bueno, caso en el que la fuerza F, pues aquí planteo mi segunda ley de Newton en ambos ejes, el eje Y y el eje X. Por cierto, no descompongo en los ejes, porque aquí coinciden las fuerzas con cada uno de los ejes, entonces no tengo que descomponerlo. Solamente cuando está fuera de esos ejes es cuando descompondría. Si tendría aquí una fuerza, por ejemplo aquí, sí debería descomponer. Ahora mismo aquí no es necesario. Bien, una vez dicho eso, ¿qué es lo que hago? Pues aplico la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, si os dais cuenta, concreto en la Y, porque estamos en el eje Y. ¿Aquí qué fuerzas tengo? Pues la normal y el peso. Aquí puedo prescindir del carácter vectorial. ¿Por qué puedo prescindir del carácter vectorial? Porque estoy en una dimensión, estoy en un eje, ¿vale? Entonces, donde me indica esta flechita, mi eje de coordenadas será el sentido positivo. Esta n va a ser positiva. Y todo lo que vaya en sentido contrario va a ser negativo. Entonces esta p va a ser negativa. N menos p. Oye, aquí se está moviendo. Aquí hay aceleración en este eje. Se está hundiendo, o se está... o está volando, o se está moviendo con velocidad constante en este eje, ¿no? ¿Verdad? Aquí no se estaría moviendo. No habría aceleración. Bueno, también se puede mover con velocidad constante. En ese caso tampoco habría aceleración. Pero bueno, independientemente de eso, aquí la aceleración es 0 en este eje. Tendría entonces 0. Y me sale que la n es igual a p. N es igual a p, que es lo mismo que mg, ¿vale? Lo llamo como ecuación 1. Ahora tengo que el eje x va a ser este aquí. Tengo que mi fuerza F, la llamado F, va en sentido positivo del eje X. Y la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Entonces voy a tener F menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Por la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? Pues la fuerza estaba en sentido positivo. Le pongo como un más delante, si queréis. Aquí un más. Menos la fuerza de rozamiento, ya que se opone a esta aquí, va en sentido contrario a. Igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque aquí va aumentando su velocidad. ¿Vale? Pues bueno, yo aquí lo que voy a hacer es también introducir la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? Mu por n. Vale, ¿n la conozco? Sí, ¿verdad? N se queda mg. Por donde pone esta n, la borro y pongo mg. Ya tendría aquí la fuerza de rozamiento. ¿Qué hago con esta fuerza de rozamiento? Pues la voy a sustituir aquí, donde pone en la ecuación 2, donde pone Ferroz. La meto ahí, ¿vale? Si os dais cuenta siempre, tengo que seguir los mismos pasos. Planteo eje Y, planteo eje X, fuerza de rozamiento. Voy a meter lo del eje Y en la fuerza de rozamiento, porque aquí el eje Y lo que me da es la n, y el eje Y es de apoyo, ¿vale? Y luego esta fuerza de rozamiento la meto en el eje X. Yo juego con el eje Y y con la fuerza de rozamiento para meterlo dentro del eje X. Pues bien, una vez hecho esto, ya tendré aquí mi fuerza de rozamiento bien escrita, U por mg. Voy a sustituir los datos. Pues bueno, mu no lo tengo la masa que es 11 kilogramos, tengo G que es 9,81 y tengo la aceleración que es 1. Y también la masa que es 11 kilogramos. Aquí tengo dos incógnitas, F y mu. No puedo resolverlo. ¿Qué va a pasar? Que dejo esta ecuación reservada. Ahora veréis por qué. Voy a hacer el caso en el que la fuerza es 2F y la aceleración son 8 metros partido por segundo cuadrado. Vamos con ese caso. El planteamiento será exactamente igual. El eje Y es lo mismo. La única diferencia es que aquí habría una fuerza 2F y ya está. Y la aceleración sería 8 metros partido segundo cuadrado. Entonces el planteamiento es exactamente igual que en el caso 1, pero poniendo aquí un 2, porque es el doble de fuerza. El planteamiento es exactamente igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues oye, escribo la fuerza de rozamiento como mu por n, ¿vale? Y donde pone esta n, sustituyo lo que he obtenido en el eje Y, que n es igual que mg. Ya tendría que escrita la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a mu por mg. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues esta fuerza de rozamiento, que es mu por mg, la voy a meter en esta ecuación de aquí. Donde pone Ferroz, voy a poner mu por mg. Y ya sustituyo los datos. Donde pone la masa, pongo 11 kilogramos. Donde pone g,
pongo 9,81, donde pone F no pongo nada, y donde pone A pongo 8 metros partido de segundo cuadrado. Tendré aquí ya otra ecuación con dos incógnitas, con F y con mu. Mu es el coeficiente de rozamiento y F es la fuerza, ¿vale? Pues bueno, ya tengo aquí mi sistema de ecuaciones con dos incógnitas que lo he resuelto por reducción. He dicho que la ecuación 2 está aquí, menos la ecuación 1, me da que la fuerza es 77 newton, y el coeficiente de rozamiento, que va a ser igual en ambos casos, ya que es la misma superficie, pues lo hallo sustituyendo este 77 de newton en la primera ecuación y despejando.